Nos habíamos quedado, terminado de ver lo que era el aspecto perceptivo, ¿sí? Y todas las informaciones que percibía el deportista, independientemente del tipo de deporte que realice. Bueno, pasando ya a lo que es al aspecto cognitivo, ¿sí? Tiene que ver con la toma de decisiones. Sin dudas es que está el que marca la pauta, o la variable que marca la pauta para la toma de decisión, es sin duda lo que percibimos. O sea, uno toma decisión en función de lo que percibe y con las herramientas que tiene. Con lo cual da lugar a las siguientes características, que tienen que ver con el número de decisiones a tomar, ¿sí? La cantidad de respuestas posibles que puede llegar a tener que ver con los jugadores rivales y los compañeros que están compartiendo un espacio, el tiempo y la velocidad para decidir, y me detengo un poquito acá porque esto es un punto clave que tiene que ver con el nivel en el que esté trabajando el deportista, que esté participando, compitiendo. Perdón. Mientras más nivel haya, o más rendimiento haya, el tiempo es menor y en función del tiempo menor, la velocidad para decidir también es mayor. ¿Sí? Esto tiene que ver un poco con el concepto que baja González Vadillo sobre fuerza aplicada, ¿sí? Es la fuerza que nosotros aplicamos en función a una carga. Entre nosotros más fuerza apliquemos, viendo que la carga es el propio peso, el peso corporal, la velocidad de ejecución va a ser mayor. Con lo cual, una de las formas para poder aumentar lo que es el rendimiento es la mejora de la fuerza, o la fuerza aplicada, mejor dicho. Bien, también tiene que ver con el nivel de incertidumbre, que es la información que nosotros tengamos, y que tiene que ver también con las herramientas con las que disponga el deportista, las herramientas que nosotros les damos. Si nosotros les damos solamente las mismas herramientas, va a terminar tomando siempre la misma decisión. Esto es, no sé si lo dije en la charla pasada, que si nosotros le damos solamente un martillo, va a terminar viendo todo como un clavo. Con lo cual nosotros lo que hacemos, y apoyándonos un poco en el principio de multilateralidad y de variabilidad, ¿sí? Que trabajan en conjunto, es darle más herramientas al deportista para que tenga más herramientas en su caja y, en consecuencia, le genere mayor incertidumbre a la persona que está defendiendo o al contrincante, ¿sí? Si estamos hablando de un deporte de oposición o de colaboración-oposición. Sin duda es mucho más difícil marcar a alguien que no se sabe lo que va a hacer. Por eso un poco puse a Messi en la foto, donde en algunos casos se sabe lo que va a hacer y va y lo hace igual de prepo, es muy difícil marcarlo, pero muchas veces no se sabe lo que va a hacer. De un montón de formas distintas. Y por otro lado, que también marca lo que es el nivel de riesgo, la toma de decisión, que es el nivel de riesgo, que es la posibilidad de ganar o perder un punto en función de la acción que yo tome. Dentro de los deportes, hay deportes donde la penalización de una mala decisión es mucho más difícil o mucho más dura que otra. Caso, por ejemplo, el tenis, el vóley, donde hay errores forzados y errores no forzados. Si una mala toma de decisión genera un punto en contra. Distinto es a otros deportes, como por ejemplo el handball, el fútbol, el básquet, donde yo puedo tomar una mala decisión y no significa que tenga un punto en contra. Esto a la hora de decidir nos marca una pauta. A su vez, también dentro del mismo deporte, yo me voy a apoyar siempre en el básquet, que es el deporte que jugué, las posiciones conllevan niveles de responsabilidades distintas. No es la misma responsabilidad para un base, que es el encargado de subir la pelota y que si pierde la pelota,
digamos que el jugador que se la quita tiene todo el campo a favor, casi con seguridad, sin nadie que se oponga, con un pivot, que era la posición que yo jugaba, que capaz que si agarraba un tiro al lado del aro, o no agarraba un rebote, tenía todo el margen, o toda la cancha, para poder recuperar esa posición defensiva. ¿Sí? Bien, después bueno, ahí el dibujo ilustra lo que es las tomas de decisión, ¿sí? Y después nos metemos en lo que es el aspecto efector, que es el nivel de ejecución técnica, ¿sí? Dentro de la ejecución técnica tenemos la coordinación neuromuscular requerida, ¿sí? Que no estoy haciendo un juicio de valor ni diciendo que un deporte es mejor que otro, ¿sí? Porque casi siempre se termina dando esa discusión, porque uno analiza un deporte y en ese análisis, en esa palabra, muchas veces parece que uno está diciendo que un deporte es mejor que otro. Bien, tenemos deportes las dos variables son la velocidad y la precisión, ¿sí? Dentro de lo que es deportes con exigencias de velocidad, que significa que prevalentemente se le da mayor hincapié o mayor preponderancia a la velocidad de ejecución, caso lanzamiento de atletismo, las pruebas de atletismo, por supuesto, donde uno tiene que tener una precisión, porque analizamos, por ejemplo, un lanzador de martillo, y sí, si no tiene precisión, el martillo va a pegar en la red. Ahora, se le da mayor importancia a la aplicación de velocidad, a ese componente de fuerza o de tasa de desarrollo de la fuerza, o la función del tiempo. Después tenemos los deportes que son de exigencia de precisión, ¿sí? Caso gimnasia artística, gimnasia rítmica, por supuesto que tiro y arco y flecha, ¿sí? Donde hay una aplicación de fuerza, pero, digamos, y ahí quizás Juanma me va a ayudar un poquito en esto, lo que marca es la coordinación y la precisión de una ejecución en función de un elemento, ¿sí? Que a su vez se correlaciona con lo que es una ritmización bajada por la música y por el tiempo también, ¿sí? Caso de la rítmica, y en caso de la gimnasia, bueno, uno está en función del elemento y aplica fuerza en función a una velocidad, y no sé si agregar algo más, Juanma, No, quizás. está bien, después lo vamos a trabajar, lo de precisión. Bien, bueno. Y por último tenemos deporte con exigencias combinadas, ¿sí? Donde ahí entran la gran mayoría de los deportes de colaboración y oposición. Tenemos caso básquet, handball, tenis, vóley, rugby, donde en función de la cantidad de participantes que estén en simultáneo, los espacios que pueden ser más abiertos o más reducidos, uno busca mayor velocidad y precisión, ¿sí? También se puede dar que en el mismo deporte por momentos haya menor velocidad y se requiera menos precisión, y por momentos se aumente esas dos variables. Caso, por ejemplo, un saque de abajo o un saque de costado, o cuando se hace un ataque muy estacionado en el handball, por ejemplo, ¿sí? Bien. Para desarrollar esto, nos metemos también en lo que son las capacidades físicas, condicionales y coordinativas. No vamos a meternos demasiado en cada una, pero sí nombrarlas, entender que la fuerza es la capacidad madre, porque todas las capacidades son compuestos de la fuerza, ¿sí? Entendiendo que la velocidad es la tasa de desarrollo de la fuerza, la flexibilidad tiene que ver netamente con el componente muscular, de ceder puntualmente ante una resistencia, y la resistencia en sí, ¿sí? Que quizás es la capacidad que está más contrapuesta con respecto a la fuerza, ¿sí? Es la capacidad de sostener contracciones musculares de la manera más eficaz y manteniendo la fatiga lo más alejada posible, ¿sí? También metiéndonos un poquito en lo que habíamos hablado la charla pasada, en esta cuestión de qué hacemos con la fatiga. Si la resistencia es sostener una ejecución eficaz y de la manera más eficiente posible, que es sin desperdiciar energía, sin fatigarnos. Con lo cual, la fatiga tiene que estar lo más alejado posible. Después tenemos capacidades coordinativas, que ahí se trabajan más quizás
en la gimnasia, ¿no, Juan? Lo que es la orientación, el equilibrio, la reacción, el ritmo, el acoplamiento, la diferenciación, ¿no? Sí, sí, sí. Nuestro deporte, la verdad que nos demanda gran desarrollo de estas capacidades coordinativas y gran demanda en cuanto a las capacidades condicionales, en cuanto a la fuerza y a la flexibilidad. Pero todos deberíamos trabajar de una manera global en etapas de formación, tanto las capacidades condicionales como las coordinativas. Ahora más adelante, cuando nos toque hablar sobre cómo construir un deportista o dónde focalizar el entrenamiento a veces, tienen que saber que estas capacidades tienen que estar bien aprendidas, tienen que estar trabajadas, y cuanto más temprana edad, mejor, porque van a tener un óptimo rendimiento cuando sean adultos. Sí, la gimnasia es gran parte de capacidad coordinativa. Bien. Bien, y tenemos lo que es el esfuerzo físico requerido, y ahí nos metemos en lo más palpable quizás, y lo que más tiene que ver con la preparación física, que tenemos los sistemas metabólicos involucrados, que se refiere al nivel de condición física. En lo que es la teoría del entrenamiento, tiene que ver con el nivel de requerimiento de la carga, si es selectiva o compleja, ¿sí? Si es selectiva, se prevalece un sistema energético por sobre el resto, ¿sí? Caso, por ejemplo, el primer grupo, que es prevalentemente un sistema anaeróbico láctico, y vamos a ver por qué, ¿sí? Y los deportes que tienen un requerimiento más complejo, que es que se desarrollan o conviven varios sistemas metabólicos dentro del mismo desarrollo del deporte. Y después tenemos lo que es capacidad condicional requerida, que es el tipo de condición física, ¿sí? En la clasificación de la demanda tenemos deportes de velocidad y fuerza. Lo que vamos a hacer para diferenciar estos grupos es más que nada ver cuál es la relación entre intensidad o el continuo entre intensidad y volumen, ¿sí? Que es, digamos, lo que más nos marca la pauta a la hora de planificar o dosificar un entrenamiento, que tiene que ver con los factores de la carga. Por supuesto que la densidad entra en el medio, y vamos a ver que sin que la densidad medie entre medio de estas dos variables, muchas veces nosotros queremos ir para un lado y se va para el otro, ¿sí? Nos vamos en lo que se dice, nos vamos de sistema. Dentro de los deportes de fuerza y velocidad tenemos levantamiento olímpico, lanzamientos de atletismo, velocidad en atletismo, 50, 100 metros, por ejemplo. Es prevalentemente un sistema anaeróbico láctico. Como vemos, el tiempo de aplicación es muy corto, con lo cual es muy intenso, ¿sí? Cuando hablamos de intensidad, y lo queremos llevar para el lado del deporte, ¿sí? La intensidad se refiere a lo que es la velocidad de ejecución. En los deportes como el levantamiento olímpico se puede ver o se puede discernir como en términos absolutos y en términos relativos. En términos absolutos es la carga levantada o desplazada, y en términos relativos tiene que ver con un porcentaje de esa carga que puede ser estimada o puede ser puede ser medida de manera directa o indirectamente. Cuando decimos que trabajamos al 80%, estamos trabajando con una carga relativa sobre un X 100%. Dentro de lo que es el continuo de intensidad y volumen, la intensidad es muy alta, con lo cual no se puede sostener el tiempo, ¿sí? De manera continuada y larga, ¿sí? No se puede trabajar sobre un volumen excesivo. Después tenemos lo que es el deportes de velocidad-resistencia, tenemos lo que es atletismo, 200, 400 metros, 800, remo, ¿sí? Natación, 50 metros de natación, perdón. Tenemos un sistema anaeróbico láctico que comprende entre los 15 segundos y los 2 minutos, ¿sí? Esto es trabajando a la mayor velocidad posible, ¿sí? Con lo cual la intensidad, como el tiempo, como el volumen, es un poco más alto del grupo anterior, la intensidad baja y es submáxima. Ya no se puede llegar a una intensidad máxima. Después tenemos deportes de resistencia,
donde tenemos, bueno, 1500, 3000, 5000, 10.000, media maratón, ¿sí? Y 100, 200, 400, 1000 y 2000 metros de natación. Prevalentemente se da lo que es un sistema aeróbico, ¿sí? Y el tiempo de aplicación es de 2 minutos en adelante, con lo cual, si partimos de la base de que trabajamos a partir de los 2 minutos, la intensidad va a terminar siendo más bien baja, ¿sí? Porque no se podría sostener de manera continua. Y por último tenemos los deportes que tienen un requerimiento de capacidad combinada, ¿sí? Tenemos deportes de velocidad, deportes de fuerza y deportes de resistencia, donde tenemos, por ejemplo, el básquet, el handball, el vóley, el fútbol. También tenemos los deportes que son de oposición, caso boxeo, ¿sí? Deporte en el cual me empecé a meter este año. Y tiene un sistema mixto, ¿sí? Aeróbico y anaeróbico. Creo que lo que tenemos que analizar, por ejemplo, tomando como ejemplo lo que sería el básquet, son los tipos de técnicas y gestos que se dan que hacen que requiera una capacidad por sobre otras y un sistema por sobre el resto. Entonces, si tomamos los gestos deportivos de manera aislada, ¿sí? Uno busca intensidad, busca velocidad de ejecución, ¿sí? Pero no se puede sostener de manera continua, porque estaría en detrimento de lo que es la calidad de ejecución, ¿sí? O sea, perderíamos lo que sería eficiencia. Entonces, bueno, dentro de esos gestos tenemos lo que es un lanzamiento, un pase, un lanzamiento a pie firme, una bandeja, ¿sí? Son gestos donde se busca mucha intensidad en un corto tiempo, ¿sí? Y no se puede sostener de manera continua, de forma prolongada, ¿sí? Después tenemos lo que vendría a ser un sistema láctico que se da por lo general en una secuencia de movimientos que tiene que ver con lo que es el ataque y contraataque. ¿Sí? Una secuencia que puede durar hasta 30 segundos es de un ataque, un balance defensivo y un ataque nuevamente, que no se da todo el tiempo, pero varias veces se termina dando, sobre todo en el básquet, sobre todo en el futsal, sobre todo en el handball, que hace que tenga este componente láctico. Y por último decimos que el deporte termina siendo, o termina teniendo un componente aeróbico, que tiene más que ver con la duración, ¿sí? Y la sumatoria de gestos intensos que por el tiempo en sí. Creo que el error que cometemos a veces es el de tomar la duración de un partido, por ejemplo, supongamos un partido de básquet que dura 1 hora y media, y hacer el rápido análisis y pretender que saliendo a trotar durante 1 hora y media vamos a poder cumplir con esas demandas que nos impone el deporte, cuando la realidad es que si nosotros analizamos los tipos de gestos, que son los mismos que vimos recién, las intensidades van desde el gesto reducido o el gesto aislado a intensidades altas y intensidades medias altas en lo que serían secuencias de ataque y contraataque. Con lo cual es una sumatoria de altas intensidades, en lo que sería una resistencia de alta intensidad, que no tiene nada que ver con lo que es la resistencia de baja intensidad de manera continua, trabajo de resistencia aeróbica, que lo único que hace es poner más lento y bajar el rendimiento al deportista. ¿Sí? Esto se hace con una distribución adecuada. No voy a meter en detalles de metodología ahora, pero se hace puntualmente en lo que sería un tipo de entrenamiento intermitente, ¿sí? Una metodología de entrenamiento intermitente donde se busca velocidad de ejecución y que se pueda sostener en el tiempo. Bien. Después nos metemos en lo que es deportes y técnica, que esto es básicamente nada, ir diciéndolo, así ya nos metemos en lo que sería un poco la parte más práctica de la charla. Deportes cíclicos, deportes de movimiento que se repiten cíclicamente y se dividen en fases que son siempre las mismas, ¿sí? Dentro de la técnica necesariamente hay fases que se dividen. Por ejemplo, en el atletismo, en la marcha o en las carreras, en el ciclismo, en la natación y en el remo. Puntualmente, los que seguimos el profesorado lo veíamos bien marcado en lo que era la técnica de natación, donde nos hacían
explicar o describir lo que sería la fase de patada, la fase de brazada, que se dividían en fases bien marcadas y que se repetían de manera cíclica. Después tenemos deportes acíclicos, donde la técnica no se repite necesariamente y los movimientos no conforman ciclos, ¿sí? Los ejemplos son atletismo, ¿sí? Los lanzamientos, levantamiento olímpico, deportes de oposición, ¿sí? Caso boxeo, por ejemplo, taekwondo, y deportes de colaboración y oposición, que es básquet, handball, vóley, donde justamente la técnica, por lo general, se trabaja a altas intensidades o se busca una alta velocidad de ejecución. ¿Sí? Bien, después tenemos deportes combinados, cíclicos y acíclicos, donde se da una combinación de una primera fase cíclica y una segunda fase acíclica. ¿Sí? Es una que tiene que ver con una carrera de aproximación, por ejemplo, ¿sí? Y un salto que se da en atletismo, en los saltos, en lo que es el patinaje artístico y en lo que es la gimnasia y las series de suelo. ¿Sí? Estos son gestos muy complejos porque hay un cambio de diferencia de aplicación de esfuerzo, en lo que sería un cambio de vector, de horizontal, una carrera de aproximación, a un vector vertical, ¿sí? Donde se busca una fase de vuelo, de despegue. Y ese cambio requiere de mucho tiempo de aprendizaje. Bien, después dentro de los deportes y táctica, ¿sí? Tenemos deportes individuales, deportes de un solo competidor responsable de la ejecución, desarrollo y resultado. ¿Sí? Esto, como verán, tiene un nivel de riesgo altísimo, porque el mismo deportista es el responsable de ganar o perder, con lo cual se le aumenta lo que es la dificultad en la decisión, en la ejecución, ¿sí? Y en el estrés que recibe ese deportista. Perdón, ese es el ruso, ¿no? El que está en la Sí. foto del Dentro medio. de los ejemplos tenemos atletismo, ¿sí? Lanzamiento, carreras y maratón olímpico, gimnasia, natación, ¿sí? Y en la foto van a ver, bueno, está Juan, ahí Juan va a explicar un poquito más quiénes son los de la foto, y está el ruso, Gustavo Majauskas, levantador histórico del club, que ha competido en Juegos Olímpicos. Nada, era para que los vean, para que sepan los que nunca lo vieron, ¿sí? ¿Algo más para agregar acá? ¿No? ¿Seguimos? Bien. Bien, deportes de oposición, competición directa entre dos contendientes, ¿sí? Ejemplos, deportes de combate, boxeo, lucha, judo, karate, taekwondo, ¿sí? Tenis, pádel, ping-pong también. Bueno, en las fotos están los chicos de boxeo y abajo la gente de taekwondo. Y deportes de colaboración y oposición, ¿sí? Que se da un esfuerzo común y coordinado del equipo para llegar a un objetivo. Y los ejemplos son fútbol, básquet, vóley, rugby y, por ejemplo, los relevos en natación. Que tenemos atletismo y natación. En la foto tenemos, bueno, la gente de básquet, gente de fútbol femenino y las chicas de vóley. Entonces nos metemos en lo que es el concepto de articulación por articulación. Aquí en el dibujo, donde cada articulación cumple una función bien marcada. Yo arranco de abajo hacia arriba, vamos con el pie. El pie tiene una tendencia a la debilidad, por lo tanto podría beneficiarse de trabajos orientados a la estabilidad y control motor. Posiblemente los mayores responsables sean los calzados extremadamente protectores y ejercicios donde el pie no es tenido en cuenta. Quizás una solución a esto podría ser los trabajos descalzos para poder activar lo que es ese arco plantar. Es bien sabido, y lo digo por experiencia propia, que tener el pie plano produce lo que es el valgo de rodillas, con el consecuente dolor de rodilla también. Bien, seguimos con el tobillo. El tobillo tiene una tendencia a la rigidez, por lo tanto podría beneficiarse de más trabajo de movilidad y flexibilidad. Esto es particularmente evidente en la tendencia común hacia la limitación de la dorsiflexión. Esto se puede dar por falta de movilidad,
por rigidización de lo que es el sóleo o por un excesivo vendaje. Vamos un poquito más hacia arriba. La rodilla tiene una tendencia hacia la debilidad y por lo tanto podría beneficiarse de trabajos orientados a la estabilidad y el control motor. Esta tendencia proviene de lesiones de la rodilla y la posterior degeneración que produce rigidez. Y no una contradicción. Rigidez y estabilidad son dos cosas muy distintas. Es más, la rigidez produce inestabilidad por entorpecer la prepercepción. La rigidez entendiendo como pérdida de movilidad muscular, no la rigidez que se debe producir en lo que es la pliometría que vamos a ver más adelante. La cadera tiene una tendencia a la rigidez y por lo tanto podría beneficiarse de una mayor cantidad de movilidad y flexibilidad. Esto es particularmente en las pruebas de rango de movimiento en extensión, rotación medial y lateral. La región lumbosacra, un poquito más arriba, en lo que sería la zona media ya prácticamente, tiene una tendencia a la debilidad, por lo tanto podría beneficiarse de trabajos orientados a la estabilidad. Estos son todos los trabajos de núcleo y control motor, por supuesto. Esta región se encuentra en el punto de bisagra de la tensión mecánica y la falta de control motor a menudo se sustituye con rigidez generalizada con una estrategia para preservar la integridad. Muchas veces se da la debilidad de la zona media por estar mucho tiempo sentado o por estar mucho tiempo parado. Sobre todo cuando uno se está sentado y la espalda está todo el tiempo apoyada y no tiene capacidad de contraerse. Entonces empieza a debilitarse. Un poquito más arriba, la región torácica tiene una tendencia a la rigidez y por lo tanto podría beneficiarse de una mayor cantidad de movilidad y flexibilidad. Esta región está diseñada para el soporte pero los malos hábitos posturales pueden promover esa rigidez. Esto es, está en la computadora donde se genera una antepulsión de hombro, con un consecuente acortamiento pectoral y relajación de la zona dorsal, o la zona de la espalda. La región cervical media e inferior tiene una tendencia hacia la debilidad, por lo tanto podría beneficiarse de trabajos orientados a la estabilidad y control motor. La región cervical superior tiene una tendencia a la rigidez y por lo tanto podría beneficiarse de una mayor cantidad de movilidad y flexibilidad. La región escapular tiene una tendencia hacia la debilidad y por lo tanto podría beneficiarse de trabajos orientados a la estabilidad y control motor. Esto se da muchas veces, la pérdida de estabilidad, o se necesita tener una mayor estabilidad en deportes donde tienen lanzamientos, golpeos, donde si no se está estable las escápulas, se pierde energía y se genera, y la que tiene que generar estabilidad es la articulación del hombro, que es la que viene después. La articulación del hombro tiene una tendencia a la rigidez y por lo tanto podría beneficiarse de una mayor cantidad de movilidad, ¿sí? Y flexibilidad, por supuesto, también. Estos ejercicios que le vamos a mostrar ahora con Mariano son muy recomendados para que ustedes los incorporen a su planificación, ¿sí? Para mejorar el rendimiento del deportista. Por lo general nosotros en gimnasias los utilizamos estos ejercicios en entradas en calor, en forma de circuito. Si bien la gimnasia depende en gran medida del desarrollo de estos, porque si ustedes estuvieron en el profesorado de educación física, vieron lo que es el caballete con los arzones, constantemente se está trabajando todos los antis al mismo tiempo. Y bueno, nosotros con Mariano queríamos mostrarle un par de ejemplos relacionados a los ejercicios de núcleo que pueden incorporar a su planificación para la mejora de la fuerza, ¿sí? De la zona media y la estabilidad. Lo que nosotros buscamos con estos ejercicios es anti-flexión. Nosotros no buscamos la contracción, ¿sí? Acá. Nosotros no buscamos que se flexione la cadera. Bien. Este trabajito, ¿sí? Nosotros lo podemos utilizar en trabajos de entrada en calor, en forma de circuito, en donde le estamos dando las herramientas a nuestro deportista, y hay una variable, a una pierna, para que empiece a controlar su zona media, ¿sí? A ver, ponete otro más.
Lo que trata ahí de evitar es la antiextensión. Nosotros para trabajar tenemos 4 tipos de ejercicios anti, tenemos los antiflexión, los antiextensión, los antiinclinación y los antirrotación, ¿sí? En uno vamos a evitar la flexión, ¿sí?, abdominal de la parte anterior, en otro la flexión lumbar. En los que son de inclinación y rotación, nosotros en gimnasia los trabajamos bastante combinados. Nosotros los podemos hacer estáticos o ir aumentando la dificultad de los ejercicios. Estos tipos de ejercicios nos dan gran control motor. Ahí tienen uno que es una plancha lateral con una tracción unilateral, con una patada, ¿sí? Fíjense que el deportista ahí lo que busca es mantener siempre la cadera en la misma línea. Son muy buenos estos trabajos en forma de entrada en calor, se los vuelvo a repetir. Quiero que esta idea quede en ustedes, en su planificación, porque a la larga estos ejercicios van a aumentar la calidad de las habilidades que ustedes desarrollen en sus deportes. Les van a dar una estabilidad y una movilidad y un control motor, lo va a potenciar todo eso. Acá lo que se va a buscar es que no se rote la cadera, el tronco. Ahí lo que busca, ¿sí?, este ejercicio lo podemos hacer un poquito más difícil, es levantando el brazo y la pierna del mismo lado. Por lo general se hace así, en una etapa de iniciación, en cuadrupedia, pero lo pueden ir complejizando cada vez más. Este ejercicio es el continuo de movilidad y estabilidad propiamente dicha. Si uno trata de buscar movilidad distal a partir de la estabilidad central, ¿sí?, o la estabilidad proximal. Genera movimiento que produce una perturbación y tiene que tratar de que ese movimiento no se lleve o no arrastre a los colapsos en hiperextensión o en flexión de lo que es la columna lumbar, ¿sí? Pallof, también tenés este. Sí, tenés el press Pallof ahí, en donde la banda va a tender a rotarnos. Nosotros lo que tenemos que hacer es inhibir. Los pueden ir combinando también, los ejercicios, para ir complejizando. Bueno, fíjense que esta es una variante también. Con poco material pueden trabajarlos en sus casas. Fíjense que él ahora está trabajando en cuarentena, ¿sí? Nahuel es gimnasta de la institución, salió campeón sudamericano el año pasado, y fíjense que con una banda elástica, con pelota, con pocos materiales pueden trabajar todos estos ejercicios de núcleo que van a potenciar las habilidades del deportista. Marian, si tenés las imágenes que te planteé ayer, sí, en donde pueden ver un trabajito de zona media. En cuanto a la gimnasia, se utiliza mucho la posición del hollow. Ahí está, que es la imagen que tienen ahí arriba, del lado izquierdo. Y fíjense que esa posición se traslada, ahí lo pueden ver en un lanzamiento de handball, en la parte final del lanzamiento de handball. ¿Se ve? Ahí pueden ver en la parte baja cómo finaliza una volcada, ¿sí? Y lo que mi pantalla es que por lo general en todos los deportes, cuando nosotros tenemos que aplicar una fuerza, ¿sí?, el cuerpo, ya sea en un lanzamiento, en una volcada, en un pateo, nosotros vamos a abrir el cuerpo y lo vamos a cerrar para transferir mayor cantidad de fuerza a ese gesto deportivo, ¿sí? Entonces esto, si podés ir, Marian, a la imagen de abajo, la que está Cristiano Ronaldo que puse, nosotros que somos entrenadores de fútbol, vamos a poner un ejemplo, y vemos a nuestro deportista que, nada, le pega la pelota a 30 kilómetros por hora, tiene unos cuádriceps enormes. Entonces en mi planificación, yo lo que voy a buscar es, bueno, voy a trabajar la fuerza, la potencia, tengo que trabajar en 85%, 90% de la fuerza para mejorar a este deportista y que tenga una gran patada, y me olvido, ¿sí?, de trabajar su zona media, su core, su núcleo. Entonces ahí, como pueden ver, Cristiano Ronaldo al lado,
¿sí? Fíjense cómo él abre su cuerpo para luego cerrarlo, y en el momento de impactar, su zona media, su núcleo, su core, está completamente activo, ¿sí? Si ustedes vieron en algún momento alguna foto de Cristiano Ronaldo en cuero, tiene una zona media bastante trabajada, ¿sí? Debe tener una gran estabilidad, un gran control motor, una gran movilidad, ¿sí? Entonces, no solo planificar cuando nos sentamos en nuestras casas bueno, quiero que mi deportista, mi futbolista sea fuerte, potente, y dejar de lado estos ejercicios de zona media, de núcleo, la parte posterior, la parte anterior, la parte lateral, ¿sí? Todas esas cosas yo las tengo que trabajar para potenciar, ¿sí? Después, la habilidad deportiva, que en este caso es el tiro libre, que él quiere practicar, para poder tener un óptimo rendimiento. No sé, Mariano, ¿querés agregar algo ahí a eso? Sí. Porque por lo general también queda partido a veces la propuesta. ¿Puedo salir ya de esto, Juan? ¿Sí? ¿Vas a agregar algo más con las imágenes? No, teníamos más imágenes ahí que intentamos poner de la mayoría de los deportes, para que ustedes lo puedan relacionar un poquitito, ¿sí? Ahí puse algunas imágenes de gimnasia, de básquet, de vóley, de handball, pero en definitiva, lo que se busca decir es que se tienen que trabajar todas las caras del deportista, como si no tuviese cara, ¿sí? Después dosificar, bueno, necesito hacer más trabajo anterior, más trabajo antirrotación, más trabajo de inclinación o antiinclinación, eso según el deporte, pero sí que quería que la idea quede clara de que se tienen que trabajar todas las caras del deportista, cuando hablamos del core y de la zona media, del núcleo, para poder tener esos resultados en las habilidades específicas que nosotros es en definitiva lo que buscamos. Nosotros lo que buscamos, el óptimo desempeño del deportista. Y si nosotros nos centramos nada más que en las capacidades de fuerza, trabajar la fuerza, hacer un RM, trabajar al 85%, al 90%, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Nosotros tenemos que primero, por medio de estos trabajos de estabilidad, movilidad, trabajo de núcleo, de zona media, ir construyendo esas capacidades de movimiento para luego poder tener estas habilidades específicas de nuestro deporte. Bien, con respecto a lo que dijo Juan, la idea es tratar de integrar lo que es el trabajo del núcleo, que nosotros intentamos trabajar en la entrada en calor, tratar de llevarlo a los ejercicios de preparación física y que no queden descolgados de lo que es el trabajo que se da en el campo, ¿sí? Puntualmente, según las posiciones, ¿sí? Según las fuerzas de donde vengan, los tipos de técnica, van a hacer un anti o otro anti. Caso, por ejemplo, en lo que es el hockey, de vuelta, te cito, Nani, que tienen lo que es la antiflexión. Si ellos, si bien están en lo que es la posición de bisagra de cadera, se están evitando que la zona media colapse por flexión, que es lo que termina pasando. O sea, terminan habiendo dolores lumbares porque en la flexión de cadera o en la antepulsión de hombros se termina acarreando, termina llevándose lo que es la flexión de la columna lumbar. Con lo cual, y ahí lo que sucede, Marian, perdón, pero ahí lo que sucede a nosotros al trabajar estos antiflexión, lo que hacemos es dar un trabajo preventivo específico del deporte que es en cuestión, que es el hockey. Entonces, utilizar estos ejercicios antiflexión en un circuito de entrada en calor, vos le estás brindando a tu deportista, ¿sí?, un trabajo preventivo de una lesión futura que puede llegar a tener por estar constantemente agachado jugando con el palo y la bocha. Claro, además, Vita, coincido totalmente, digo, y ahora Lu y Gra, que están acá, que son compañeras mías, no me van a dejar mentir, esto en edades formativas es súper importante, porque lo que se dice en hockey es, no juegues al hockey porque te trae problemas de espalda, y en realidad el problema justamente es la posición que nunca se corrige y que empieza a cargar en otros lados, ya yendo a una cuestión más científica, en otros lados los dolores, y esos son los dolores de espalda que te puede llegar a traer el hockey. Entonces está bueno tener esto
Y sobre todo en etapas formativas, no estoy hablando de las más chiquitas, pero las formativas. Con ese dicho, la gimnasia sería imposible de hacer. Claro, tal cual. Sí, lo mismo. O sea, a esto voy, de saber qué hacer para contrarrestar dentro de lo que vos conocés, derivás un montón de mitos en estas cosas. Yo creo que para eso, Nati, hay que tener un control de nuestro deportista. Claro, nosotros lo mismo que decíamos antes, tal cual. Tal cual, tenemos que tener un control de la movilidad de nuestro deportista. A ver, ¿tiene movilidad torácica óptima? ¿Sí? ¿Qué le tengo que trabajar? ¿La movilidad o la estabilidad? ¿Sí? ¿Cómo trabaja? Sí, tal cual. Una evaluación permanente para saber qué es lo que vas a laburar. Totalmente de acuerdo, sí. Tal cual. Bueno, Marian, te interrumpí, perdón. ¿Sí? ¿Puedes seguir? Pasa que yo soy un profe como mucho más práctico, capaz Mariano va un poquito más a lo teórico y a mí me gusta que participen así ustedes con algunas cosas porque lo podemos hacer un poquito más práctico. En definitiva, igual lo que pensamos nosotros con Marian cuando nos ofrecieron desde el lado de deporte, Gustavo y Pedro, de hacer esto, nosotros intentamos buscar, plantearles un montón de herramientas que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento de la planificación. ¿Sí? Ahí en una primera etapa de la charla vimos que ustedes tienen y deben que analizar el deporte que están trabajando, ¿sí? Porque esa es la base de todo, tienen que analizar desde qué sistema energético trabajan, ¿sí? Qué tipo de lesiones pueden tener, qué tipo de resultados pueden tener, tienen que analizarlo todo. En base a eso, tienen que ir a su campo, a su cancha, a su club, o donde estén, y ver en qué contextos van a trabajar. En base a eso van a planificar, y en base a eso van a tener los resultados deportivos. Ahora, para tener un mejor orden de planificación deportiva, tienen que tener en cuenta que este trabajo de núcleo es importantísimo en todos los trabajos y en todos los deportes, ¿sí? Y ustedes lo tienen que adaptar a su deporte. No puede faltar en la planificación los trabajos de núcleo, porque son aquellos trabajos que me van a potenciar las habilidades específicas del deporte. ¿Te hago una consulta? ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Sí, yo. Los ejercicios de plancha, por ejemplo, son, como me dijiste, ¿cómo se dice? Preventivos. Pero si ya viene alguien con un dolor de espalda, por ejemplo, un dolor en la lumbar ya, ¿vos le aconsejás hacer ese tipo de ejercicios o otra cosa? Hay que ver cuánto es el dolor. Ahí, Nati, te vas a saber contestar un poquito mejor que yo, que claro, porque capaz que ya viene alguien que ya tiene un dolor de lumbar, entonces, claro, vos, no sé, te sale decirle, bueno, hacer planchas para endurecer la zona media, pero no sé si es... O sea, capaz que es bien preventivo. Natalia, ¿les parece que salgamos y nos volvemos a enganchar para esta respuesta porque falta un minutito? No, en realidad lo que le iba a decir es un poco esto de lo que veníamos coincidiendo con Juanma, que tiene que ver con la evaluación de tu deportista. O sea, si ya te viene con un dolor lumbar, bueno, ahí queda tu trabajo como entrenador o como entrenador de ese deportista, saber, bueno, de dónde viene también, ¿no? Si tiene que ver exclusivamente un dolor deportivo o evaluar si no viene con algún otro tipo de afección y derivarlo a quien corresponda en tal caso. Después, ¿qué se le da y qué no se le da en cuanto a eso? Y sí, siempre se trata de evitar en el ejercicio que ese dolor o no sea recurrente, que no se aumente y en lo posible buscar, como decían los chicos recién, los antagonistas, fortalecimiento de antagonistas como para evitar como para disminuirlo, pero si ya te viene con un dolor, lo principal es la evaluación de qué pasó, de dónde viene ese dolor, porque capaz, no sé, se fue a jugar el partidito de fútbol con los amigos y, no sé, se dio un flor de golpe y tiene que ver con eso, o sea, evaluar desde ahí y ver cómo lo derivás, me parece. Claro, después no, sí, en cuanto al ejercicio, sí, buscar la forma, o por lo menos yo lo haría, no sé, los chicos acá son los que saben más en ese caso, pero sí, en cuanto al entrenamiento en sí, y sí, si yo tengo un deportista que está dolorido, pero que puede trabajar o que puede estar jugando, y bueno, buscaré las formas en los ejercicios de buscar el antagonista a eso para que lo pueda realizar de esa manera y además no tenga dolor.
Ahí Son calculo que los muy chicos... recomendados los ejercicios de plancha y de no movimiento, de antimovimiento, por la demanda que tienen, ¿sí? Así que si la pregunta en sí es si recomendamos a veces ejercicios de planchas, sí, 100%, pero hay que ver de dónde viene ese dolor, hay que analizarlo. Vos como entrenador tenés que saber por qué sucedió lo que sucedió. ¿Puede ser porque lo hayas exigido más? Sí, puede ser porque todos pecamos un poco de eso cuando planificamos, pero capaz se lastimó en la casa jugando con su hermano y te viene con el dolor. Entonces claro, no, a mí lo que me había pasado en el ejemplo yo doy clase de boxeo recreativo, y había un chico, un muchacho ya grande, que aparte de eso hacía ciclismo, pero como de manera hobby. Entonces a mí se me hacía que ese dolor venía de una mala postura en la bici. ¿Entendés? Se me hacía eso. Lo que hablamos antes de estar pero lo que yo no sabía era si recomendarle ejercicios de flexibilidad o planchas para endurecer eso, o darle más flexibilidad a la espalda. No sabía. Claro. Las capacidades condicionales, la fuerza, la flexibilidad, hay que trabajarlas siempre, constantemente. No sí, uno lo trabaja, pero bueno, darle ejercicios más puntuales, tipo para que te ayude a bancar el dolor, ¿viste? La mala postura, o no sé. Sí, va a fundamental que evalúes por qué, porque si viene de ciclismo, vas a tener que evaluar qué le vas a dar si él hace ciclismo, porque ahí el impacto sobre la columna lo vas a tener siempre. Entonces vas a tener que ver qué haces, claro. Claro, quizás me parece que le hagas un test. Yo creo que el test de sentadilla de arranque, Marian, no sé qué opinás, pero de sentadilla de arranque, con un test de FMS de sentadilla de arranque vas a sacar bastantes conclusiones de cuánta movilidad y estabilidad tiene ese deportista. Claro, bueno, entonces lo bueno sería una buena combinación de flexibilidad y estabilidad. Listo. Sí. No solo la flexibilidad, sino que también la movilidad, el rango articular de tu deportista, ¿sí? Lo tenés que evaluar. De eso va a depender tu flexibilidad. Ok, gracias. ¿Quedó claro para los demás que los trabajos que planteamos en esta segunda parte van a ser potenciadores del desempeño que nosotros queremos de nuestro deportista? ¿Sí? No, yo quise poner ejemplos también, Naná, del hockey, puse del handball, pero porque... igual fue una broma, tampoco para que se sientan tan mal. No, pero tanto el handball como el... No, que no le pusimos imágenes, pero tanto el hockey como el handball perdón, no encontré imagen. ¿sí? Tienen gran rotación, y a mí yo quería buscar una buena imagen, pero no encontré de hockey muchas, sí de handball, ahí sí, no sé si se vio cuando mostró Mariano, pero depende de gran movilidad torácica, ¿sí? Nosotros sí, por supuesto, sí, sin hablar. El problema está, perdón que los interrumpo, en el no integrar lo que es el trabajo y no hacerlo porque sí. Y ahí de vuelta me remite lo que es al entrenamiento funcional, ¿sí? Y el principio del entrenamiento que le marca la pauta al entrenamiento funcional es el principio de especificidad. Si nosotros no hacemos algo específicamente para tal o cual impacto, ¿sí? En la técnica deportiva o en el gesto deportivo, o si no lo materializamos después, queda perdido. Yo puedo darte todas las variantes que pasamos de Nahue, ¿sí? Ahí Marian se peca con la variabilidad de los ejercicios, dar muchos ejercicios porque sí, con tal por rellenar y trabajar esa zona muscular. Yo puntualmente lo activo en la entrada en calor y después lo hago consciente. Principio de lo consciente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de lo que es una antiflexión, que es lo que trabajan ustedes en hockey, trabajás una plancha supina, después, por ejemplo, haces cualquier tipo de ejercicio, una sentadilla, donde la carga se encuentre por delante y haga que aumente esa tendencia al colapso o al chico, de que tiene que evitar ese movimiento. Ahora, hay que darle el peso suficiente para que tenga que disociar en el ejercicio y en el evitar esa flexión. Por un lado eso, y por otro lado, si uno hizo todo ese trabajo y después cuando lo lleva al campo, en mi caso, cuando trabajo la saltabilidad,
y la chica cae y salta, y cuando cae se le colapsa en flexión, y yo no le digo nada, todo lo que hice antes lo tiré a la basura. Tal cual. ¿Sí? Y ahora tengo una pregunta, porque me surge también. O sea, está bueno esto de la transferencia del trabajo al gesto específico del deporte. Nosotras, que tenemos además un elemento, la transferencia o el entrenamiento mismo, lo podemos hacer con el elemento, ¿o no? Tal cual, sí, sí. Nosotros en gimnasia... dentro de lo que es perdón, Juan, dentro de lo que es la transferencia con respecto al gesto, fíjate, después te voy a pasar lo que es el concepto de correspondencia dinámica que da en el libro Verkhoyanski, que habla de que hay 5 pasos, ¿sí? Y cada paso, si se va cumpliendo, tiene más correspondencia con el gesto. ¿Qué pasa? Muchas veces uno quiere reproducir lo que pasa dentro de la cancha, afuera, y la realidad es que es imposible ser más específico que el deporte. O sea, no hay mayor especificidad que la especificidad misma. Con lo cual, termina siendo mucho más, o terminas produciendo más transferencia que vos trates de reproducir en términos cinéticos, ¿sí? Más que cinemáticos, lo que pasa dentro del cuerpo o lo que pasa afuera, que querer reproducir un gesto con el elemento donde quizás te vas de metabolismo, te vas de patrón de movimiento, te vas terminás colapsando de todos lados. O sea, entonces vos no lo recomendás. Sé si conviene en tu caso hacer un gesto con el palo y ¿se entiende lo que voy? Sí, por eso te pregunto. Podés trabajar variantes de peso muerto, variantes de sentadilla, variantes unipodales, variantes bilaterales también, y haciendo consciente todo esto de no colapsar y agregándole mayor dificultad y variando el ejercicio sin tener que estar tocando un palo. Claro. Sí. Está bien. Pero tampoco encasillarte en uno. Termina siendo mucho más transferible eso que estar haciendo un mismo ejercicio con el elemento. O sea, el error nuestro es cuando queremos reproducir lo mismo que pasa en la cancha afuera, es imposible, porque nosotros estamos para acompañar, no somos lo más importante. O sea, esto hablo de preparadores físicos. Sí. Y segundo, cuando uno no le corta el conductor entre lo que trabaja en la preparación, quizás, pero después dándole las indicaciones y haciendo consciente, trabajando en la entrada en calor, con 3 ejercicios y haciéndolo consciente, es mucho más efectivo que andar haciendo 500 ejercicios de plancha, por ejemplo. Yo, por ejemplo, trabajo un ejercicio de cada uno activo y después lo hago consciente. Y estoy mirándoles que no colapse ¿cómo se llama? Que no colapse la columna lumbar. En tu caso, cuando vos vas corriendo, y vos, cuando vas corriendo, tenés los cuadrados lumbares que se duermen en la siesta y vas haciendo Trendelenburg para todos lados, bueno, eso hay que corregirlo. Por más que hagas todos los perros pájaros que quieras, si vos no lo corregís eso, no queda nada. O sea, queda solamente en algo lindo de la entrada en calor y después se pierde. Y ahí es donde se pierde lo que es el principio de transferencia y el principio de lo consciente. Claro, o sea, creo sí, entiendo lo que decís. Hay que utilizar herramientas que sean fáciles, pero tratar de que no se pierda ese hilo. Sí, trabajar mucho sobre lo kinestésico ahí. Es súper importante y con la especificidad del deporte. 100%. En gimnasia nos pasa mucho, Gustavo, del otro lado, que vemos que cuando se trabaja la fuerza de las anillas, ustedes ven que los deportistas de gimnasia en anillas son muy fuertes, se hacen muchas posiciones de fuerza. Queremos hacer lo mismo en el gimnasio con las pesas. Y la verdad que nunca vas a ganar la calidad de fuerza en un gimnasio de pesas que trabajando propiamente con la anilla. ¿Sí? Eso está comprobado que es así. Nosotros tenemos que trabajar con el elemento, con el implemento y trabajando las posiciones lo más específicas posibles. Lo mismo pasa que con la gimnasia, pasa con los otros deportes, ¿sí? También con esto, con Mariano hablamos mucho, que vemos mucho también en los gimnasios que vóley, se quiere repetir el gesto deportivo del remate, entonces se agarra la polera y se empieza a hacer remate a lo pavote, imitando el gesto técnico con una pesa, y la verdad que eso no va a transferir nada después
va a ser muy poco lo que se transfiera a niveles de fuerza y de ejecución a la cancha. Por eso hablábamos en la charla pasada, lo que era la optimización por sobre la reeducación del patrón de movimiento. ¿Sí? Quizás no hace falta estar tocando lo que son las variables de la dosificación y sin meterte en ver si hay un patrón que no se está cumpliendo, y si ese patrón que no se cumple, ver cuál es las cuestiones referidas a lo que es la estabilidad y la movilidad que no están cumpliendo con su rol. O sea, y a partir de ahí, ¿sí? A partir de esa correcta ejecución, la misma ejecución correcta va a terminar marcando la pauta de que vayamos aumentando o el volumen o la intensidad. O sea, pero muchas veces se termina dando más hincapié a lo que es lo más lindo, ¿sí? o lo más visible, que es la dosificación por sobre la corrección técnica. Tal cual, yo creo que si alguien que nunca, si el deportista Marian, no recibe ninguna... ¿Cómo? Por eso, Marian, estuvo bueno que arrancamos con la pirámide, que ahí te atacó un mosquito, que arrancamos con la pirámide que habla de los fundamentos del movimiento. Nosotros siempre tenemos que ir a las bases, ¿sí? Para corregir a nuestro deportista tenemos que volver a las bases. Ahí, fíjense que siempre volvemos a lo mismo. Por eso, tenemos que tener un control de esa base. Fíjate cómo en tu deporte se le da una relevancia primordial a la correcta ejecución. Y es lo que hablábamos la otra vez. Si vos ves que tu deportista no está ejecutando correctamente, se corte y que se vaya a la casa. ¿Sí? Porque si vos estás pidiéndole velocidad de ejecución sobre un patrón que es erróneo, ¿sí? Estás desordenando todo el cableado, y eso es dificilísimo de poder modificar después. O sea, si un patrón que está equivocado, se le pide velocidad de ejecución, o sea, si descuidamos lo que es el patrón motor y nos metemos netamente en lo que es la variabilidad de la carga, ¿sí? Se le pide más intensidad, y encima se le pide intensidad con volumen, que van totalmente desfasados. Si pedimos intensidad, tiene que ser a un volumen bajo. Entonces, terminamos haciendo todo al revés, ¿sí? Y terminamos trabajando sobre la fatiga, que es lo que no tenemos que hacer. O sea, el trabajo de fatiga, el te entreno para fatigarte, está mal. ¿Sí? Porque terminás compensando de todo. Mariano, que planificamos para que nuestro deportista se canse. Y nosotros lo que tenemos que buscar es planificar para que no se canse, para que cumpla con el entrenamiento y la fatiga la tenga lejos todavía. Ahí vamos a conseguir un rendimiento óptimo de nuestro deportista. Por eso, volvemos a la definición de resistencia, ¿sí? Tratar de sostener un gesto de manera eficaz, sin presencia o de manera más alejada posible con la presencia de fatiga. Después vemos que, y como bien intervino Gaby el otro día, que tenemos fatiga periférica, fatiga central, fatiga cognitiva, ¿sí? Que van influyendo o van incidiendo en determinados momentos de los partidos y en función de una secuencia de movimiento u otra, ¿sí? Pero creo que el objetivo siempre es que el deportista realice bien la ejecución. Sí, o sea, yo creo que nadie va a tener un deportista para que apuntando, Marian, a ese tipo de control, es muy interesante que ustedes como entrenadores y coach de sus equipos evalúen también y controlen en situación de juego real, ¿sí? Tengan un control de los partidos, de las competencias, ¿sí? Eso les va a dar estándares en donde ustedes van a nivel también, van a tener los niveles de estrés que tiene su deportista, cómo es su desempeño, porque capaz en los entrenamientos su deportista cumple con todo, a rajatabla, ¿sí? Pero en sus competencias no puede plasmar todo lo que trabajó. Y eso también, hay una fatiga mental, ¿sí? Hay un estrés, y eso se puede evaluar solo en el momento de competir, ya sea en el partido o la competencia en gimnasia, que es individual, o levantamiento de pesas. Eso se tiene que planificar y tener un control y un seguimiento, porque a nosotros no nos sirve de nada entrenar y trabajar a una buena intensidad, ¿sí? Trabajar los ejercicios correctos en los entrenamientos y después no tener resultados deportivos. Si nosotros vivimos de los resultados deportivos. Entonces,
es un papel importante en nuestra planificación eso, y le tenemos que dar gran importancia. Te interrumpí justo, Gordo, después quiero decir algo con respecto a la coordinación que dijiste, la coordinación neuromuscular, que me parece súper interesante, porque creo que de mayores no hay muchos acá. Juanma, disculpa un minutito. ¿Me escuchan, profe Mariano, Juanma? Sí. Si les parece, vamos redondeando para ir dando un cierre ya a la jornada. Sí, ya. Perdón que nosotros con Mariano nos podemos quedar horas hablando, nos quedamos en el gimnasio de Charles siempre. Lo sé porque los observo. Yo me quedaría por eso les digo. Nada. A ver, yo quería poner un bocadillo ahora. Piso, dale, María, termina, María. Para redondear con la idea de la calidad por sobre la cantidad, creo que si el deportista que entrenábamos no recibe ninguna información, es porque está perfecta la ejecución. Si la ejecución está perfecta, es alto rendimiento. ¿Sí? Y nosotros no trabajamos en alto rendimiento. Juanma tiene algunos deportistas con proyección, ¿sí? Pero siempre hay algo para corregir. Bueno, creo que de acá Nahue solo entrena conmigo, y yo soy bastante quisquilloso con las correcciones. No, siempre corrijo algo, capaz que medio cansador, porque siempre tengo algo para marcar, pero creo que tenemos que quedarnos con eso. El otro día justo salió el tema del profe de básquet, que había escuchado un profesor de español que hablaba del tema de la fatiga, ¿sí? Y creo que tiene que ver que lo que nosotros tenemos que quedarnos es en el camino para que lleguen al alto rendimiento. Es lo que decíamos el otro día, Juan, que si yo pasaba por gimnasia, supongamos yo empiezo a trabajar con la gimnasia, paso, y porque veo que Juanma hace un trabajo con Nahue, y yo voy y quiero reproducirlo, y estoy omitiendo todas las horas y todas las correcciones que tuvo durante todo el proceso, ¿sí? Estoy desconociendo lo que es el camino empinado y la dificultad de llevar al alto nivel. O sea, que son correcciones y correcciones, y hacer consciente y transferir todo, y que todo tenga que ver con todo, que no se trabaje nada porque sí. Creo que esa es la cuestión. Nosotros que estamos en categorías formativas y en el proceso y en el medio de lo que pasa, Se te cortó un poquito, Marian. Gus, yo sé que querés aportar algo de cierre. Me gustaría antes decir una cosita que es la que me quedó colgada, que no prioricen en etapa de formación las capacidades condicionales por encima de las coordinativas. A nosotros nos va a ser mucho más enriquecedor trabajar las capacidades coordinativas, enseñarle a ser coordinado para aplicar después la fuerza, la resistencia, la velocidad. Esto es algo que quería decir chiquitito, que me quedó colgado. A veces se deja de lado, nosotros hacemos cursos, capacitaciones y buscamos planificar que sea fuerte, potente, flexible. Y la verdad que tenemos que hacerlos coordinados primero, ¿sí? Tenemos que enseñarle a cómo reclutar esas fibras musculares para después aplicar la fuerza y hacer todos esos movimientos. Quería decir eso, no sé, Gordo, ¿se te cortó? Gus, Pedro, no sé. No estoy ya. No quiero meter más. Gustavo. No, mi cierre tiene que ver con esto que, bueno, sin pedirles permiso voy a decir lo que voy a decir. Tanto Juan como Mariano, como habrán visto, son estudiosos y loquitos de todos estos temas, con lo cual, sin preguntarles, los ofrezco como consultores para todos los entrenadores, preparadores físicos del club, además, para armar esta mesa de debate de la discusión de la formación de nuestros deportistas, ¿no? Yo pienso que es un eje fundamental de nuestro trabajo, por eso desde el departamento queremos empezar a mostrar una mirada de la formación de los chicos en términos de un proceso. No es todo tan sencillo como juntamos a los pibes, le tiramos la pelota y que jueguen, sino que tenemos que enriquecer cada día más todo ese
todo ese trabajo y, repito, entenderlo como un proceso desde que el chiquitito llega a los 5 años hasta que formamos por ejemplo, futbolista profesional a los 18 o 20 años, ¿no? O sea, todo ese proceso tiene que ser guiado, tiene que ser orientado, y el entrenador tiene que interiorizarse en todo lo que compone ese proceso y lo tiene que manejar perfectamente, aunque tenga un preparador físico al lado, ¿sí? Porque la transferencia de todo ese bagaje que compone la formación del deportista, la tiene que conocer para hacerla en la cancha, ¿no? El concepto de transferencia que varias veces nombraron los chicos, de por qué, para qué y qué sentido tiene lo que se hace desde la sesión de preparación física, es muy importante saber trasladarlo a la cancha, ¿no? Más que nada eso, y vamos a seguir trabajando en estos temas porque me parece que son un eje bastante importante que desde el departamento tenemos que profundizar. Sí, sí. Nosotros de gimnasia tienen las puertas abiertas si quieren pasar. Yo estoy de lunes a sábado, desde las 5:30 hasta las 9 estoy, así que pueden pasar, preguntar, Mariano también. Desde nosotros las puertas abiertas siempre. Y bueno, ahora con estos conocimientos, si les sirvieron a planificar, a pensar a nuestro atleta como una guitarra, que la toca todos los días el entrenador, pero nosotros como preparadores físicos somos los que ajustamos las clavijas y vemos hasta dónde le damos, hasta dónde ajustamos, para que esa cuerda no se rompa y que suene bien. No sé si hay algún colega que quiera agregar algo. Gustavo. Estamos. Bueno, profes, le vamos a dar un cierre a este segundo encuentro. Ciertamente un placer escucharlos, chicos. Realmente cuando uno escucha y del otro lado que está disertando sabe, es un placer escucharlo. Para mí ha sido un placer. Y ciertamente una alegría también que a la gente que yo estoy escuchando sean gente de nuestra casa. Y gente que nació en nuestra casa, lo cual lo hace doblemente placentero. Verlo visto crecer a Juanma, haberlo visto crecer a Mariano. Yo tal vez a Mariano lo recuerdo trabajando en la colonia como ayudante y como profe de sala de 5 años, que realmente era impactante. Era impactante ver a Goliat trabajar con niños de 5 años. Se me colgaban, se me trepaban. Pero bueno, a mí siempre me viene a la memoria esto, hace tantos años que uno está en el club y los ve crecer. También sale un tema importante, yo cuando se escuchaba en los últimos años, al club se ha incorporado una cantidad importante de entrenadores y de preparadores físicos, antes esto no sucedía. Lo cual me parece lo que decía Gustavo, abrir una mesa de discusión, abrir una mesa de debate de la preparación física y qué tipo de identidad queremos en la preparación física del Club Comunicaciones, es interesante, es interesante. De mi lado, nada más, profes, seguramente del Departamento de Deportes seguiremos trabajando en el área de capacitación, de formación y también, como una cuestión importante, espacio de debate. El debate es importante. El debate es importante. Por este lado nada más. Gustavo, ¿algo más querés agregar? Nada más, Pedrito. Gracias chicos, a todos un por fuerte abrazo, buen fin de semana. Muchas gracias por la posibilidad y es un gustazo. Gracias, chicos. Marian, crack. Gracias, Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Les mando un abrazo a todos, a todas. Cuídense. A todos, gracias, chicos. Chao. Muy bueno lo que Chao, chao.